Un saludo, queridos hermanos y amigos, bienvenidos una vez más al programa de preguntas y respuestas acerca de la Biblia. En este caso la pregunta tiene que ver con el pasaje, es así como me llega, pasaje que habla de atar y desatar, ampliar sobre este pasaje. Así que estaremos dando una breve interpretación de este pasaje que habla de atar y desatar y que tantos malos entendidos también ha traído. Antes, recordarles a ustedes que si les gusta este tipo de contenido, que por favor lo indique dando like, también lo comparta con sus amigos, familiares, con otras personas, para que el alcance sea mayor y por supuesto se pueda suscribir también al canal. El pasaje se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Siempre es importante que si se trata de un versículo, un versículo como es en este caso, que ha traído cierta polémica, nos cuesta trabajo entender cuál es su significado, siempre nos va a ayudar a entender el versículo en su contexto más amplio. Una frase aislada muchas veces no nos dice mucho o se presta para malas interpretaciones y torcer, en este caso, su significado. Por lo tanto, vamos a leer toda la porción que se encuentra en Mateo 18, 15 al 20, dice así: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si se pueden dar cuenta, el tema del pasaje es la disciplina en el marco de la iglesia. Y aunque el pasaje apunta directamente a algún tipo de disgusto entre 2 personas en particular, pues está hablando directamente a creyentes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Básicamente, el consejo, la recomendación que está dando el Señor Jesús es: si tu hermano, un creyente, hermano tuyo en la fe, peca contra ti, ve y repréndelo estando con él solos. Si el hermano te escucha, reconoce su error y se reconcilia, ya todo está solucionado. Si no sucediera eso, si el hermano persiste, entonces hay que buscar a 1 o 2 testigos. Y se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Si la persona tampoco escucha, rehúsa reconciliarse, rehúsa perdonar, buscar la reconciliación, entonces dice: llévalo a la iglesia, lleva el caso a la iglesia. Y si también rehúsa, pues tenle por gentil o publicano. Básicamente tenle como un no creyente. Cuando habla de gentil y publicano, eran personas que por su comportamiento inmoral en la sociedad, pues diríamos que eran el colmo de la persona rebelde para con Dios y desobediente al consejo de Dios. Entonces vamos por parte. El tema del pasaje es la disciplina eclesial. Ese es el marco, ese es el tema. Por lo tanto, tenemos que entender este texto de atar y desatar a la luz de todo el contexto. Este pasaje se refiere a la autoridad de la iglesia para aplicar la disciplina correspondiente en el marco de la iglesia. De aquí se desprenden unas cuantas enseñanzas o principios para nosotros. Cuando hay un conflicto entre 2 hermanos de la iglesia, sigamos entonces las recomendaciones precisas que el Señor nos da. En primer lugar, debemos ir a la otra persona. No hacerlo público, no decirle a nadie más. En discreción, vamos a la otra persona y en amor, en respeto, pues comunicamos a la otra persona cuál ha sido el malentendido, el disgusto. Si se ponen de acuerdo, ya todo está solucionado. Si la persona insiste entonces en su pecado, entonces tenemos que ir a 1 o 2 personas más que sirvan de testigos. De la misma manera, con mucha prudencia, 1 o 2 personas más, no tiene que enterarse más nadie. Por supuesto,
se infiere que esa una o dos personas van a ser personas maduras, personas también confidenciales que no estarán rumorando. Se trata el aspecto. Si se soluciona, pues ahí queda todo. No hay que hacerlo público. Nadie más debe enterarse. Todo fue solucionado. Si no se soluciona el conflicto, el hermano sigue empeñado en su pecado, entonces no queda otro remedio que llevarlo a toda la congregación, a la iglesia. Y ahí se determina. Si el hermano se arrepiente, pues todo termina ahí y el hermano es restaurado. Si el hermano no se arrepintiera, entonces dice: tenle por gentil y por publicano. Está demostrando que no es un creyente con un espíritu soberbio, no se somete al Señor, no se somete tampoco a la iglesia, no tiene un corazón perdonador. Básicamente este es el procedimiento. La disciplina en la iglesia es necesaria entonces por causa del Señor y por causa de la iglesia misma. Por una cuestión de sometimiento al Señor, nosotros debemos aplicar la disciplina en la iglesia, pero la disciplina bíblica para restauración. La disciplina no existe para humillar a otra persona, no existe para salirnos con la nuestra, no existe para imponer criterios, mucho menos para crear conflictos, todo lo contrario. Es buscando siempre la reconciliación, la restauración, y que la persona que ha ofendido a Dios o ha dañado a la iglesia en un momento determinado, pues pueda arrepentirse, pueda ser restaurada a la comunión de la iglesia. Lo otro que nos enseña este pasaje aquí es lo que sí está ligado directamente al versículo 18, que habla de atar y de desatar. Dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pues está hablando de la autoridad que el Señor da a la iglesia. Por lo tanto, los problemas, los conflictos que se puedan generar en el marco de la iglesia no deben llegar a otro término. No deben manejarse a través de ninguna otra institución, solamente dentro del marco de la iglesia y siguiendo los requerimientos, los principios que el Señor aquí nos da. Por lo tanto, este pasaje no se presta para la más mínima interpretación de atar demonios o atar al diablo. Para nada el texto está hablando de eso. Decir que ese pasaje enseña eso es sacarlo absolutamente de su contexto y hacer que el pasaje diga lo que en ningún momento dice, mucho menos lo que el Señor quiso decir. Ya vemos dentro del marco en que se encuentra. Luego dice el versículo 19, luego de este texto del 18 de atar y desatar: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor está hablando de que hay autoridad a la iglesia, pero la autoridad siempre es en el marco de la obediencia al Espíritu Santo y a la guía del Señor. Cuando decimos que todo lo que la iglesia ata aquí en la tierra es atado en el cielo o viceversa, lo que está diciendo es que cuando la iglesia actúa en el temor del Señor, cuando la iglesia aplica la disciplina bíblica correspondiente en base a lo que el Señor nos enseña acá, con un espíritu correcto, haciendo el procedimiento correcto, en sometimiento a su palabra, entonces está diciendo que el respaldo del Señor está allí. Entonces tampoco el pasaje nos está diciendo que todo lo que hagamos el Señor lo va a respaldar. El Señor va a respaldar lo que hagamos en este marco, en el marco del sometimiento, de la obediencia a Él y siguiendo los principios que Él nos muestra en este pasaje. Además, el pasaje enseña que tal autoridad está relacionada con la obediencia, por supuesto, a las instrucciones divinas y a la armonía que debe caracterizar a la iglesia. Fíjense que luego habla de la comunión. Si nos ponemos de acuerdo, aunque seamos pocos, pero estamos de acuerdo en espíritu, guiados por el Espíritu del Señor, incluso en oración, pues el Señor nos va a escuchar, y además dice que el Señor está entre nosotros. Otra vez repito, no es todo lo que nosotros querramos hacer desde nuestro propio corazón, muchas veces egoísta, sino en este marco de la obediencia al Señor y la armonía que viene por el Espíritu Santo de Dios. Básicamente esta es la interpretación de este pasaje. Atar y desatar tiene que ver con la autoridad dada por el Señor a su iglesia, que cuando ésta procede en el temor de Él, guiada por el Espíritu Santo, pues tienen autoridad para tomar decisiones, y esas decisiones van a ser respaldadas por el Señor porque se están tomando de acuerdo a su palabra y en obediencia a su Santo Espíritu.
Recuerden compartir este contenido, recuerden suscribirse al canal y hasta un próximo programa. El Señor les bendiga.